Bien, bienvenidos, bienvenidas a Ciberencial. Estamos reunidos en nombre de Ain Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres Cristos, dioses resurrectos, reencarnados, inmortales. Alabado sea Shoid manifestado e inmanifestado hoy y siempre. Estamos en esta primera cámara inicial pública de motivación continua y vamos a ver un tema muy especial acerca de la Semana Santa y los cristificados. En esta semana muy especial que estamos. Hagamos un mantra, hermanos y hermanas. Y vamos a ver lo que son las iniciaciones venustas y lo que representa cada uno de los días de un maestro que está cristificándose, que tiene que ver con procesos iniciáticos muy especiales. Escuchémosle al maestro Samuel Ambeor en lo que es la primera montaña de su libro Las Tres Montañas, acerca de aquello. Semana Santa de todos los cristificados, primera montaña. La iniciación. Segunda parte. La iniciación venusta. Caballero, la iniciación venusta es una iniciación especial, solo para quienes anhelan la verdadera Navidad del corazón tranquilo. La iniciación venusta es para los pocos, es una gracia del Logos solar. La iniciación venusta es la Navidad, cuando el Cristo en sustancia nace en el interior del ser humano. Cristo es más que un individuo, es la unidad múltiple perfecta, una fuerza universal y cósmica que encarna en aquellos que están preparados. La ley del Logos solar es sacrificio por la humanidad. Él se sacrifica para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia. Solo quienes se sacrifican por la humanidad pueden encarnar a Cristo. Sacrificarse por la humanidad es compartir la doctrina gnóstica de todos los tiempos, dar a otros las claves para la autorrealización y el despertar de la conciencia, entregar a todas las personas en cualquier rincón de la tierra las armas para vencer a los defectos humanos y logra la iniciación venusta. Solo después de haber pasado por las 5 iniciaciones de misterios mayores, y como una gracia, previo sacrificio por la humanidad, puede encarnarse el Cristo en nosotros. Es necesario trabajar primero con el fuego y luego con la luz. Es indispensable trabajar primero con el tercer logos, la fuerza sexual, a través de la suprasexualidad y luego con el segundo logos, el Cristo. Las 5 primeras iniciaciones de misterios mayores son el trabajo con el fuego, después viene lo mejor, la intervención del segundo logos, la iniciación venusta, previo sacrificio por la humanidad. La iniciación venusta tiene 7 grados esotéricos. Son las 7 iniciaciones de luz, relacionadas con los 7 cuerpos, pues cada uno debe recibir la fuerza Cristo. Estos 7 grados están representados magistralmente en la Biblia. Una iniciación venusta. Primero, nacimiento en el pesebre del mundo. El Cristo íntimo nace siempre lleno de amor por la humanidad, en ese pesebre interior que llevamos dentro de nosotros mismos, habitado desgraciadamente por los animales de las pasiones, por el yo pluralizado. 2. Iniciación venusta. Segundo, bautismo del iniciado en el mundo etérico, cristificación del cuerpo vital. El bautismo en el Jordán de la existencia es indispensable, las aguas de la vida limpian, transforman, bautizan. 3. Iniciación venusta. Tercero, la transfiguración del Señor. Resplandece el Cristo íntimo en la cabeza y en el rostro sideral del cuerpo astral del iniciado, como resplandeció el rostro de Moisés en el monte Nebo. La transfiguración interpreta con suma inteligencia la ley de Moisés, enseñando a las gentes y desplegando en su trabajo todo el celo maravilloso de un Elías. 4. Iniciación venusta. Cuarto, entrada a Jerusalén entre palmas y fiestas, cristificación del cuerpo mental del iniciado. El adorable, encarnado en el iniciado, predicará en las calzadas de esta gran Jerusalén del mundo, entregando a la humanidad el mensaje de la nueva era.
5. Iniciación Venusta. Quinto, el paño sagrado de la Verónica, en el cual queda grabado el rostro del Maestro. Cristificación del alma humana o cuerpo de la voluntad consciente. 6. Iniciación Venusta. Sexto, cristificación del alma espiritual, Buddhi. Eventos cósmicos formidables en la conciencia búdica que desafortunadamente no quedaron escritos en los 4 evangelios. Acontecimientos del drama cósmico íntimamente relacionados con ciertos hechos de otros planetas del sistema solar. 7. Iniciación Venusta. Séptimo, el maestro es crucificado y entrega el espíritu al Padre, entre rayos, truenos y terremotos. En la conciencia del iniciado habrá siempre eventos cósmicos formidables y, entre rayos y grandes terremotos del alma, el Señor siempre entregará su espíritu al Padre, exclamando: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, y después el cuerpo al sepulcro. Se repetirá la resurrección a los 3 días y medio. En rigurosa síntesis, estos son los 7 grados de la iniciación Venusta. Sobre cada uno de estos 7 grados se pueden escribir enormes volúmenes. El niño se verá siempre en grandes peligros. Herodes, el mundo, los tenebrosos, querrán siempre degollarlo. La madre del Señor ha sido, es y será siempre la divina madre Kundalini. Buda nace de una virgen llamada Mayadevi. El Señor vendrá a nosotros caminando sobre las olas embravecidas del mar de la vida. El Señor íntimo siempre establecerá el orden en nuestra mente y devolverá a nuestros ojos la luz perdida. El mito solar tiene 2 aspectos. El primero representa la actividad cósmica del segundo logos. El segundo aspecto viene a resumir la vida de todo individuo sagrado que se convierte en una encarnación del Cristo cósmico. El héroe del mito solar ha sido siempre presentado en todos los tiempos como un hombre Dios, y su vida se desarrolla y desenvuelve conforme a la carrera del Sol, que es el vehículo cósmico del Logos solar. El nacimiento de Mitra se celebró siempre con grandes regocijos en el solsticio de invierno. Horus, espíritu divino, hijo de Isis y Osiris, en el viejo Egipto de los faraones, nacía también en el solsticio de invierno. Existieron 136 fechas distintas asignadas al nacimiento de Jesús. Los gnósticos iniciados resolvieron con suma sabiduría fijar la fecha de nacimiento de Jesús para el 24 de diciembre a las 12 de la noche, es decir, para los primeros minutos del 25 del mismo mes. En otro mito solar, el divino Salvador, el Cristo íntimo de todo individuo sagrado, nace siempre de entre el vientre de la Virgen Inmaculada, la divina Madre Kundalini. Esto nos recuerda al niño sol del 24 o 25 de diciembre, avanzando, caminando hacia el norte en instantes en que la constelación de Virgo, la Virgen Inmaculada, brilla resplandeciente en el cenit. El sol, el Cristo cósmico, en el cosmos o en el hombre, nace de entre las entrañas de la Virgen Madre Cósmica. La muerte y resurrección del Señor, en el equinoccio de primavera, está tan ampliamente difundida como su nacimiento en el solsticio de invierno. En tal época moría Osiris en manos de Tifón, y se le representaba con los brazos extendidos como si estuviera crucificado. Por esa época se lloraba cada año la muerte de Tamuz en Babilonia, y en Siria se lloraba por Adonis, en Grecia también. En Persia se celebraba la muerte de Mitra por la misma época del equinoccio de primavera, basado y adaptado de libros del V.M. Samael Aun-Weor. Enviado por Susana Margarita R. Kalmekak. Allí tenemos lo que estamos celebrando en esta Semana Santa, que comienza el día Shenul o lunes, o llamado también el famoso domingo común, que es el Shenul de Ramos, o sea, lunes de Ramos, lunes cósmico, domingo común. El séptimo día de la semana es Odabayo sábado, y obviamente que el primero es al siguiente día, que sería Shenul o lunes. Ahí se celebra la entrada del Maestro Jesús el Cristo a la Jerusalén, que ya estaba en la 4ª iniciación venusta en sus procesos espirituales. Cuando la persona comienza a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, que claramente lo tenemos como nacer tantra suprasexualidad y bajroli mudra sin eyaculación de la enseminis, virtualízate, morir, meditación diaria de muerte de los egos de Pocilge, y dharmatízate, sacrificio, obras positivas.
A la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia, inicia tu carrera de Dios-Diosa desde tu sede, institución, templo, cuerpo físico. Cuando uno practica estos principios por el resto de la vida, entonces obviamente que está dentro de una vida iniciática espiritual, ya en lo físico, ya en lo interno. Entonces va pasando pruebas. Las 3 montañas es una síntesis del mapa que una persona va siguiendo en su iniciación. Entonces va a pasar las 3 pruebas del guardián del umbral, ya en el mundo astral, mental, causal. Después de ello, las 4 pruebas de los elementos: tierra, agua, fuego, aire. Y a su vez vendrá después de ello el proceso de las 9 iniciaciones de misterios menores. Como que está en una escuela espiritual. Antes tuvo en un jardín, un kinder espiritual, pasando las otras pruebas. Esto se orienta los maestros en aproximadamente unos 7 años. Puede ser más o menos, de acuerdo al candidato o candidata, y si comete errores, entonces obviamente en vez de esos 7 años puede ser muchos más, 20 o más, de misterios menores. A su vez, la prueba de tierra se verá relacionado con ciertas situaciones materiales, económicas o situaciones de salud del cuerpo. Proseguirá con otra prueba, como es la de agua, donde tiene que aprender a convivir con las demás personas, con esos diferentes detalles de la vida, y aprender siquiera a dominar el ego y obviamente a eliminarlo para no reaccionar egoicamente y dañar su obra espiritual. Se le presentará también ciertas tentaciones sexuales para que vaya a la fornicadera, traiciones, adulterios y dañe su obra y se llene de karma sayas. Tiene que vencer con castidad. Con la ayuda del real ser Devi Shakti Kundalini, la energía crística universal. La prueba de fuego, le van a insultar gratuitamente, le van a decir un montón de cosas negativas para que la persona reaccione ya con su ego, con su ira o con su orgullo, etcétera, y fracase en la prueba. Si es paciente, humilde, con sabia manejo de virtudes, triunfa en esa prueba. A su vez, la de aire, comenzarán conjeturas mentales, un montón de dudas sobre la obra que está haciendo, sobre la sede, sobre los maestros, etc. Está siendo probada la persona por el aire. Si vence, triunfa. Eso se da tanto en las pruebas iniciales como en las 4 primeras iniciaciones de misterios menores. La quinta, algo particular de cada quien de acuerdo a su signo zodiacal, rasgo psicológico. Ahí se gana el estatus de Chela. El varón ya tiene un nivel de conciencia más superior para que sea consagrado de ungida, clérigo, clériga. La dama de sacerdotisa o Isis. Le entregan el velo de la Madre Divina en lo interno, orienta los maestros. A su vez, la sexta y séptima es algo particular de cada quien. Igual le dan allí de acuerdo al rasgo psicológico, de acuerdo a su signo zodiacal. Y le van a dar en el talón de Aquiles allí donde va a reventar en esos aspectos egoicos que viene con esa debilidad justamente mayor desde otras vidas. Entonces la lanza en el costado para ver si está muerto en ego o simplemente está reaccionando, como el canguil revienta cada rato, egoicamente. La octava cuentan que es una de las más duras porque tiene que pasar todo ese proceso de pagos de karmas de la anterior existencia y de otras existencias. Y si la persona no ha estado haciendo buenas obras por las demás personas, generándose dharma, entonces va a haberse un momento que no tiene con qué pagar. Ahí vemos el caso de uno de los discípulos de Samuel Ambeor, el maestro René Anubis Sabaoth, que en ese entonces pues era bodhisattva, miembro de las instituciones gnósticas, y allá en el Sumo Supremo Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta estuvo por esos lugares
y a él no le llegaban las iniciaciones. El maestro les decía a los demás en qué iniciación estaban. Y él decían, bueno, te falta un poco más. Bueno, después él se acerca, ya viendo esa situación que era continua, al maestro y le dice que él presentía que no avanzaba en la iniciación porque tenía muchos karmas. Luego el maestro, claro, le asintió, le dijo que así era, se arrebata y en su sentir de avanzar le dice que quiere pagar el karma con el mismo cuerpo. Y el maestro le rectifica que si está seguro que sí. Ah, bueno, ahí te comenzaremos a echar el karma. En síntesis, que era una persona querida por allí, en esas comunidades gnósticas. También el maestro Samuel, la maestra Litelantes. Acordémonos que la maestra Litelantes es juez del karma. Entonces, en medio de estas situaciones, ¿qué le dio? En síntesis, lepra. Y bueno, lo mandaron a que viva a unas 2 horas en otra montaña, entonces ya no era querido, estaba ya pagando sus karmas de las perversidades, obviamente, que hizo en otras vidas, con su ego, con el ego. Pero a su vez, personas también con su ego sirvieron de fichas para que pague sus karmas. Igual los otros ganaron grados de karmas, de acuerdo a la magnitud de la falta. Por su lado, él seguía pagando esas situaciones y ya tanta era la situación dura que le orienta al maestro Samael que le cure. Y el maestro cuenta que le decía, mira, eso te curamos en 15 días, pero si te curamos te vas de la senda. Haz buenas obras y te autocurarás hasta ver allí el avatar hasta donde se ganó karma. Porque pudiendo hacer el bien, si no se lo hace, se echa igual karma. Pero después cuenta que tuvo una anécdota en el astral, aquel discípulo, que le vio al maestro Samuel Ambeor que le orientaba y le decía que él jamás le iba a abandonar, o sea, que le iba a echar la mano. Entonces ahí ya no se ganaría karma porque le ayudaría pues. Bueno, al final, después de todo, se curó y quedó nombrado como abad también del Sumo Supremo Santuario allá en la Sierra de Santa Marta, Colombia, mientras el maestro viajó para tierras de México. Entonces ahí vemos un caso, pero era un joven entre 20 y 25 años aproximadamente, de alguien que pagó el karma en el mismo cuerpo porque él mismo quiso. Es mejor pagar los karmas con buenas obras y autopracticarse el ritual de Jesucristo, capítulo 141-142 del Pistis Sofía, libro de Jesucristo, con unción, práctica del decálogo. Y ahí pedir que se eliminen karmas, karmasayas, karma yogas, karma duros y todo karma en general de esta y otras vidas. Y a su vez ponerse a hacer buenas obras para generarse dharma y con ello seguir abonando esos dineros cósmicos ante la ley divina para que nuestra Devi Shakti Kundalini nos canjee ante los tribunales de la ley muchas desgracias en lo material, económico y espiritual, y más bien salgamos triunfantes porque estamos decididos a pagar el karma con amor, con buenas obras. Ya vemos el caso de Job allí, persona que estaba practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia y estaba en un camino iniciático de Dios, pero le cayó terribles desgracias. No porque Dios esté solo apostando allí con el diablo a ver si Job le era fiel o no fiel. O sea, como una especie de politiquería más o menos, o juegos al azar. Dios no va a estar en ese caso, el Señor Jehová, uno de los santos dioses creadores y ayudantes en este universo. Simplemente permite que se dé aquello, que le pase eso a Job, porque él estaba debiendo, Job, de otras vidas, que a causa de su posilge, su ego, que había creado en un ciclo de 108 vidas, pecó incesantemente en otras existencias contra las humanidades, contra la humanidad, y se echó terribles karmas duros a pagar. Estaba en un proceso iniciático que, si quería continuar su carrera de ángel Dios, tenía que pagar todos esos karmas. Y a su vez se conjugaron los karmas y en ese caso le tocó pagar igual en cuerpo físico. No había aún ese ritual de Jesucristo, capítulo 141, 142, que lo da después del resurrecto Jesucristo. Bueno, en ese caso Job le pasó todo lo que le pasó, pero después de pagar el karma, igual siguió trabajando, haciendo buenas obras y se generó dharmas. Y después le vino muchos triunfos.
Y siguió su iniciación y fiel a Dios y a su obra iniciática. Entonces la octava de menores es una prueba muy dura. A ver, joven, en ese caso, ¿en cuál le tocó pagar eso? Pero se orientan Samuel Ambeor, Laxmi Daimon y más, que es dura la octava de misterios menores, estando incluso aún en una escuela iniciática. Entonces por ello es mejor siempre generarse Dharma para tener precaución. Se puede compartir todos aquellos 82 libros de Samuel Ambeor, 203 conferencias a la humanidad vía los medios de comunicación. Puede compartir los libros de su iglesia, Corán, Bhagavad Gita, Popol Vuh, etc. y generarse Dharma. Aprovechemos los medios de comunicación, porque la ley divina registra todas esas obras positivas y también las negativas. Con las positivas, pues combatimos nuestro propio karma y más bien salimos triunfantes en la salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, hoy y siempre. La novena de menores cuenta que es algo particular para cada quien, pero a su vez también es un probatorio de todas las otras 8 pruebas que ya pasó. Bueno, ha llegado a un estatus de misterios menores. Entonces en la misión solar instruccional de la resurrección, a ellos, ellas, se les llama los y las maestras de misterios menores y se les da a conocer que son maestros, maestras espirituales de misterios menores. Y les decimos también maestro, maestras. Antes, como hayan escuchado o visto por allí, que la persona que está dando esta instrucción es el maestro instructor Suichertaf, o el maestro Patricio, o el maestro Patrick. Simplemente es un maestro, o sea, un profesor de clase. No se refiere a ningún rango iniciático de maestría de misterios menores o maestría de misterios mayores. Eso ya es mucho más alto. En ese caso aún no llegamos ni a los misterios menores ni a los misterios mayores. Simplemente todos los instructores de esta sede, misioneros, misioneras, que estamos dando estas cátedras conscientivas a la humanidad de cámaras públicas juniors o a su vez de primeras cámaras y más, segundas, terceras. Entonces, quienes damos las cátedras, las clases, nos llamamos también todos y todas maestros, maestras de clase, o pueden decirle teacher, profesor, profesora de clase. Y a su vez le pueden nombrar del nombre. ¿Ve? Por eso sale ese título a nivel de sede para todos los que damos clases. Pero no quiere decir que aquellas personas ya estén en la novena de menores. Ese es otro estatus que igual sí se proclama en la sede, ya cuando personas llegan a ello y se les hace conocer como los maestros de misterios menores. O maestros también se les puede llamar de misterios menores juniors. Hasta allí se puede llegar con o sin pareja y obviamente la práctica de los 3 factores. Ahora, ¿quiere escalar más? Pues puede escalar más, claro. Puede usted ascender ya a los famosos misterios mayores de fuego. Para ello tiene antes que ya solarizar los cuerpos con la alquimia, lógicamente, y la transmutación de la energía, o sea, crearse un cuerpo físico, astral, mental, causal, búdico, solar, ya que el átmico y antes el búdico ya lo tenemos esos, pero hay que esos cuerpos fortalecerlos energéticamente. Pero en cuanto al cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, hay que crearlos con energía sexual y suprasexualidad. Ahora, si personas ya tienen esos cuerpos, porque en otras vidas han practicado obviamente la alquimia, entonces esos cuerpos igual tienen que fortificarlos con el poder de la transmutación en pareja. Quiere escalar de los misterios menores hacia los misterios mayores, hacia las iniciaciones de fuego, entonces puede hacerlo, claro, con pareja. Y a su vez, pareja ya sea de soltería, o sea, noviazgos, enamorares, amores tántricos de solteros o vida prematrimonial, o en matrimonios ya de unión libre, registro civil o rito religioso. Acuérdese que Jesucristo ya lo enseña Samuel Ambeor en su libro Misterios Mayores,
para ganarse la primera iniciación de misterios mayores, practicó magia sexual desde su soltería en tierras de Jerusalén. Después de ello, cuentan que Herodes comenzó a matar a los niños que no eran de cuna, sino eran varones adultos, que se les llamaba niños niñas por su pureza espiritual. Viajó a Egipto, Jesucristo, pero siendo adulto y con su obra espiritual. Allí en la primera iniciación de misterios mayores, la logró en pareja en tierras de Jerusalén. A su vez en tierras egipcias, llega y continúa sus prácticas de magia sexual con la vestal del templo, ciertas damas, sacerdotisas, clérigas, que gozaban de la dicha sexual con aquellas parejas solteras. Y más, prosiguió, llega allí, cuenta en Egipto, hasta la quinta iniciación de misterios mayores. Le hacían muchas fiestas, muchas reverencias, porque igual los faraones del entonces sabían lo que era un maestro de esa altura y esos grados que se iban ganando. Entonces allí comienza los procesos del despertar de la primera serpiente energética, que sube por el cuerpo físico ya solarizado. A su vez, después la segunda del cuerpo vital, tercera del astral, cuarta del cuerpo búdico, se transforma en un Buda, y quinta la del causal, las 5 iniciaciones de misterios mayores de fuego. Luego la sexta y la séptima también cristaliza todos esos poderes del fuego dentro de esos cuerpos que ya los tiene, pero igual levanta aquel Kundalini especial. Revisa allí en Misterios Mayores, el matrimonio perfecto, las 3 montañas que da Samael Aun Weor. Entonces, cuando una persona llega a la quinta iniciación de Misterios Mayores, ya es un maestro o maestra de Misterios Mayores de la Logia Blanca. Entonces, a algunos les dan el permiso, las logias blancas, la ley divina, para que su padre espiritual baje y entre en su casa cuerpo físico, y usted le dé la oportunidad a su padre espiritual de manifestarse también a la humanidad, porque eso es con libre albedrío. O sea, si el iniciada no quiere, pues no le va a obligar el padre espiritual a entrar en el cuerpo físico. Él no va a entrar. Pero a su vez, igual la persona ya tiene rango de maestro de misterios mayores. Ahora, cuando ya encarna al padre espiritual, por ejemplo, allí vemos el caso de el maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez o el maestro Aun Weor, que encarnó al arcángel Samael, su padre espiritual, allá en el Sumo Supremo Santuario en un 27 de octubre de 1954. Entró Samael dentro de él, se dio un proceso iniciático, donde estuvieron allí presentes sus discípulos, que ya tenían rango de maestría, y vieron todos esos detalles. Fueron testigos presenciales. A su vez encarnó a su padre espiritual. Pero Samael, cuando él quería, la mayor parte obviamente seguía orientando el planeta Marte. O sea, salía del cuerpo de su hijo, de la casa cuerpo de su hijo, y seguía en sus actividades en otros mundos. Y cuando quería, entraba al cuerpo físico y manifestaba su enseñanza. Y cuando salía, quedaba el maestro Aun Weor, o sea, su bodhisattva, o el maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, Colombo, mexicano. Bien, llegar a la quinta iniciación de misterios mayores de fuego no quiere decir que ya ha eliminado todo el ego. Está en su camino, tiene que ver con lo que es la primera montaña, acuérdense que son 3, y a su vez aquellos maestros, si es que quieren, pueden dejar el cuerpo físico e ir a vivir en paz y en armonía en los mundos nirvánicos. Aún tienen karmas, aún tienen egos, pero ya son maestros de la Logia Blanca. Ahora, en medio de esto se da algunas situaciones que, como vimos, la Logia Blanca da permiso a que hagan conocer el nombre de su Padre Espiritual a la humanidad, y lo da. Pero en medio de ello, algunos bodhisattvas cometen muchos errores y manchan el nombre de su Padre Espiritual con malos actos que, a causa del ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes que tiene, obviamente cometen errores. Entonces, en ese caso, ahí vemos un ejemplo muy especial del venerable maestro Jorge Medina Barranco, hijo del maestro Garga Kuchinis, donde él afirma que ya es maestro,
pero simplemente se da a conocer como maestro Jorge Medina Barranco. O sea, no se enreda en otros aspectos. Y a su vez se lo conoce así a nivel mundial. Y se presenta como un maestro gnóstico. ¿Y cómo se llama usted? Jorge Medina Barranco, le dice. O sea, no se enreda con lo que tiene anotado en la cédula. Porque en el caso de él, que es de Colombia y vive en España, a ver si ya tiene allá residencia también, en su cédula, su pasaporte es Jorge Medina Barranco. En vuelta hay otro caso que algunos bodhisattvas o maestros se enredan en eso que se cambian los nombres. Y obviamente, por un lado se presentan con el nombre cédula y por otro lado quisieran presentarse con el nombre del Padre Espiritual, pero ya no les cuadra porque ahí tienen en la cédula registrado que es otro nombre. Y si van ante las autoridades y se presentan como ellos quieren, o sea, comienza un interrogatorio y todo eso. Entonces, para evitar todos esos enredos, si una persona ya llegó a la quinta iniciación de misterios mayores de fuego y quiere darse a conocer a la humanidad como un maestro, pues simplemente vaya y preséntese como el maestro o maestra, revise qué está anotado en su cédula y diga que así se llama y listo. Ahora puede decir también que en el campo espiritual esotérico le conocen como el maestro Julano de tal, o simplemente el nombre. Y eso es todo. Por eso acá siempre lo llamamos a Samael Aun Weor, lo llamamos también como maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, para obviamente dar a conocer que era una persona que nació en tierras de Colombia y se radicó en México y que realmente existía y que cualquiera que pudiera revisar los archivos de registro civil lo va a encontrar, o sea, no es una mentira, es una realidad. Y también afirmamos que en el campo espiritual se lo conoce como Aun Weor Bodhisattva y obviamente encarnó a su padre Samael, o sea, el maestro Samael Aun Weor, o Samael Aun Weor simplemente. Acordémonos que uno es Samael Aun Weor y otro muy diferente es Era Samael o el famoso demonio Yaldabaoth, que antes era un demiurgo, luego se cae espiritualmente y se volvió un demoniazo. Entonces hay que tener esa diferencia también para que la gente no confunda, así como confunde al Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, con Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído, que era un demiurgo, pero luego se volvió un demoniazo de la logia anticrística. Bien, entonces prosiguiendo, si la persona no le han dado permiso de los mundos superiores que dé a conocer el nombre de su padre espiritual, entonces preséntese con el nombre de su cédula. Ahora, si ya tiene el permiso de que da a conocer el nombre de su padre espiritual, igual, una es tu padre espiritual, que siempre será él, y otra es usted, que siempre será usted. Son dos muy diferentes. Usted es una chispa divina, energética, inmortal, que si ya tiene ese estatus, simplemente llegó a estatus de colegios espirituales, a una quinta iniciación de misterios mayores. Y si no tiene un nombre de bodhisattva que se ha ganado en otras vidas, igual siempre será el maestro Julano de tal que tiene ahí en la cédula. A su vez, encarnar al Padre Espiritual no quiere decir que usted ya es su Padre Espiritual. O sea, es muy diferente como que usted tiene una casa, la casa es suya y usted es usted, y llega de visita a su Padre físico. Su padre físico simplemente está visitando su casa, pero él tiene su casa también, y usted es hijo de él simplemente, y cualquier rato se retira su padre físico a su lugar de vivienda. Lo mismo es con el padre espiritual, así ya lo tenga encarnado. Usted no es él y él no es usted. Entonces hay gente que se enreda en eso también y ya se cree ser el padre espiritual. Y ahí va la situación que cuando cometen aquellos bodhisattvas errores en la vida mismo, a causa de egos, falsas personalidades y mal manejo de virtudes, entonces le dañan esa imagen del Padre Espiritual. Entonces cuando ya esté en las iniciaciones mayores, pues aclare que usted es el maestro Julano de tal, ve el nombre de su cédula y explique que su Padre Espiritual se llama tal, es un ángel, un dios, un arcángel, un creador del universo, galaxia, planetas, pero que él es él y usted es usted. Y así será siempre.
Bien, cuando se logra entender esos niveles de conciencia ya superiores, pues no hay enredos. Y ni se enreda aquel bodhisattva, ni enreda a las demás personas. ¿Ve? Tan simple y sencillo. Bien, por otro lado, hay algunos seres que ellos quieren, por ejemplo, escalar hacia más estatus. Otros maestros pues simplemente ya están felices con sus iniciaciones de misterio mayores de fuego. Y ya cuando desencarnan, dejan el cuerpo físico, viven en más paz y en armonía en los cielos. Pero acuérdense que en los cielos también hay conflictos, porque aquellos dioses, diosas aún tienen ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes. Revise allí el Mahabharata, Bhagavad Gita, 4 Rigvedas y más, donde va a haber ciertas situaciones que se dan en los cielos. Pero igual ya tienen una obra espiritual hecha de primera parte, de primera montaña espiritual. Ahora hay otros que son más rebeldes, más revolucionarios, y no les cuadra quedarse solo en colegio espiritual. Ellos quieren ascender a una universidad espiritual y lo hacen. Entonces entran a las iniciaciones venustas, a las 7 grandes iniciaciones venustas que ya escuchamos cuáles son y tiene que ver con esos procesos de Semana Santa. A su vez allí igual aún tienen ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes. Logran pasar esas iniciaciones, triunfan en ello y a su vez esas iniciaciones de fuego las transforman en luz, o sea, califican su maestría. En la noche samaliana es lógico que tiene que haber maestros de misterios mayores de iniciaciones venustas o luz. Y es lógico que tiene que salir millares, ojalá que hasta millones, de maestros gnósticos de misterios mayores de fuego. Y millonadas de maestros de misterios menores, de novena de misterios menores. Pues para eso vino Samael Aun Weor. Lo más natural es que tengan que seguir saliendo decenas, centenas, miles y hasta millones en el planeta. Y eso es una alegría para todo real y verdadero gnóstico samariano, porque obviamente están triunfando también sus hermanos y hermanas en la iniciación. Como es arriba es abajo. Simplemente si usted ha ido a una escuela, ha ido a un jardín, ha pasado un colegio, una universidad, va a haber muchos alumnos, entre ellos algunos mucho más mejores, con mejores notas, otros con menores. Pero simplemente van pasando pruebas, exámenes, grados, y ahí se la pasan en medio de eso unos 25 hasta 30 años de la vida, o 20, etc. Espiritualmente es exactamente igual. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, ha entrado a su carrera de Dios-Diosa, y de ello saldrá en el transcurso de la vida si lo practica. Y después de graduarse, obviamente tiene que ejercer su carrera de Dios-Diosa, para ello entró en esto. O sea, de humans lunar ascenderá a human solar, a humana solar, a hombre-mujer, superhombre, supermujer solar, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, querubín, cosmocrator, creador de semillas, de planetas, sistemas solares, galaxias, universos, mundos de materia o antimateria. Lógico, para eso es la gnosis samariana y para eso también son las órdenes de logia blanca de la gnosis universal. De todo esto ya ha salido a nivel mundial de la práctica de los 3 factores, un Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco Cápac, Kalishwan, Godin, Wotan, Thor, los dioses del fuego, tierra o éter, Jehová Laj, que es el mismo Alá o Jehová, un San Germán, Cotumí, Moria, un Paracels, un Galeno, un Arcángel Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Sachariel, Orifiel y más. Obviamente ha salido un Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, un Zeus, Júpiter, etc. Pero ellos no se han quedado únicamente como gnosis nirvánica, sino han ascendido a gnosis Ais, cristificación, a lo más exaltado, y han entrado a las iniciaciones venustas. Entonces, hasta esos procesos que vemos de las iniciaciones venustas para abajo es la primera montaña. Luego, ¿quiere escalar más? Puede escalar, claro, va a entrar a la segunda montaña, que representa los 9 trabajos de Hércules. Esos 9 trabajos de Hércules que tiene que ver con la destrucción de ciertos egos, Hidras de Lerna,
y todas esas situaciones que se ven en los trabajos de Hércules, que son ciertas especies de casi como más cabezas de legión que hay que destruirlas. Acuérdense que unas son 7 cabezas de legión: pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más. Los egos, los 10.000 defectos psicológicos, pues en la primera montaña se van eliminando gran parte. Pero a su vez ya vimos que en la primera iniciación venusta de luz, recién nace el niño, el Cristo, en el corazón de los dioses, diosas cristificados. Luego ese Cristo tiene que hacerse hombre dentro de la persona, obviamente, y pasar iniciaciones también, y ayudarle al Bodhisattva, varón o mujer, a seguir su iniciación. A su vez, toda persona que ha hecho que nazca el Cristo dentro de él se transforma en Jesús, o sea, el Salvador de su niño espiritual, el Cristo. Es lógico, eso lo enseña Lakshmi Daimon, Veda Gila, Joya 12 y más. Entonces se pasan a llamar Jesuses, quienes salvan a su niño espiritual. Como un padre, una madre tiene un hijo, tiene que cuidar al hijo primero para que luego crezca, se desarrolle y luego ese hijo o hija le proteja conscientivamente. En lo espiritual va igual. Ahora, acordémonos que la séptima iniciación venusta tiene que ver con el proceso de crucifixión que pasan los iniciados allá en los mundos internos, en el astral, de acuerdo a su karma o dharma. Pasarán esos procesos. Y todo lo que es la iniciación, las pruebas que les envían, va de acuerdo al karma o dharma que tenga cada discípulo y discípula de la senda. Los que entran ya a la iniciación venusta son los más exaltados, obviamente. Son más superiores en rango que los de los mundos nirvánicos, y les orientan, les dirigen y les guían a los maestros, maestras espirituales de los mundos nirvánicos. Ahora, las 7 cabezas de legión, obviamente, posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, las tiene que ir destruyendo el Cristo, que ya se va volviendo hombre dentro del iniciado. O sea, esa energía simplemente se va desarrollando más en el Bodhisattva que la encarnó. Y a su vez, cuando pasa ya a la segunda montaña, a los 9 trabajos de Hércules, obviamente tiene que enfrentarse a esos otros 9 demoniazos más que se ha creado en un ciclo de 108 vidas. Y tiene que enfrentarse a todo ello. Está también enfrentarse y vencer esas 3 furias. Y obviamente viene después la tercera montaña, los 3 últimos trabajos de Hércules. Entonces ahí sería la tercera montaña, donde va llegando ya a lo más exaltado, elimina todo ego que tenga, toda cabeza de legión, todo demonio que ha creado, y aflora totalmente con su alma el conjunto de virtudes, poderes, fuerzas, energías, su alma espiritual, y se transforma totalmente en un espíritu eterno de Dios, con sus creaciones alquímicas hechas. A su vez, hay dioses que quieren exaltarse más, no quieren ser creadores solo de plantas, sino quieren ser creadores de planetas. Siguen más estudios. Otros quieren salir de esta galaxia, se vuelven dioses galácticos, pueden viajar por todas las galaxias de este infinito universo que tendrá aproximadamente unas 100.000 galaxias. Otros no quieren quedarse ahí, sino quieren salir a otros infinitos universos, que son más de 100.000 millones de infinitos universos, cada uno con sus 100.000 galaxias aproximadamente, y cada galaxia con más de 100.000 millones entre planetas y soles. Entonces para eso crean con la alquimia los 4 kayas y pueden ser dioses, diosas universales. Y otros no solo salir, sino crear universos. Otros crear mundos de materia o antimateria. Obviamente todos ellos, los cristificados, entran a los ahimsa, a los absolutos, y ya no tienen ego. Pero aún así los dioses cristificados pueden pecar a causa
del mal manejo de virtudes y generarse karmas y también pues causar daño a las humanidades. Y de ello ha habido muchos casos, como lo enseña el maestro Samuel Ambeor, de seres cristificados ya sin ego y sin karma, que han cometido errores, pecados, y obviamente la ley divina les ha otorgado ley de catancia superior, karmas superiores a pagar, y lo pagan. Bien, estimados, estimadas, allí hemos visto un mapa de lo que son las 3 montañas y lo que estamos celebrando en esta Semana Santa. Acordémonos que Jesús el Cristo no ha sido el único crucificado existente en el planeta. Existen como más de unos 14 dioses crucificados. Entre ellos tienes a Quetzalcóatl. También la crucifixión de Odín. Él se autocrucificó en un árbol y se clavó igual la lanza en su costado. Y obviamente la crucifixión que le hicieron a Prometeus por darnos la luz a la humanidad. Y todos esos misterios los seguimos analizando aquí en esta Semana Santa, hermanos y hermanas. La Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana Rosacruz de Cúmenes tiene obviamente su primera, segunda, tercera cámara, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, o pre-cuarta, pre-quinta, pre-sexta, pre-séptima cámara, iniciática espiritual. Obviamente hay jardines, hay kinders, escuelas espirituales. Hay colegios, universidades iniciáticas, masterados también. Y está al servicio de la conciencia de la humanidad. De aquí emergen 9 religiones para ti, conciencia de la humanidad. Y entre ellas tenemos a Egeoms. Cada una de estas religiones tiene su Biblia dirigida. Entonces, junto con la Iglesia Gnóstica van 8. Entonces tendríamos 8 Biblias dirigidas. Tenemos allí a Egeom, sin reseña de la Orden Universal de Melquisedec, del Padre Dios Nicolás Renivo. Otra religión que se expande para ti, conciencia de la humanidad. Ishmarsha Védicos, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Dalai Lama, Parvati, Ganesha. Otra, concentración teosofiana Dévica. Una siguiente, el orden del Telema, Quetzalcóatl, Manco Cápac, Kalishwanga, el dios murciélago, Tlaloc, Tonantzin, Tezcatlipocle y más. El orden Yod Heh Vauhé, el orden cristiana evangélica gnóstica, católica, judaica, Rosacruz de Cúmenes de la Nueva Jerusalén Celestial de Jehová. Una siguiente, Lumens del Sol, en honor a Jesucristo, sus mujeres y las energías apostólicas. Una siguiente, Jehová, Acción Corán. Otra, Osirians, Osiris, Drais, Isaurus, Tun, Hermes, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea. Ahí están las religiones para la humanidad con su Biblia cada una. Hay unas misiones especiales para familiares y amistades, como son las minas de la prosperidad físico-conscientiva, lúmenes interfamiliares amistad, lúmenes Lashrenibus dármicos, lúmenes santuarios de biosanación pránica, lúmenes iniciáticos pistisas y luz para segundas cámaras, Barbelo, revista internacional, misiones del saber conscientivo. Estas misiones las puede sembrar y todas ellas mismo usted. A su vez tenemos la sede que está ubicada en Santa Om Samael, Santana de los Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planeta. Allí está concentrado también el Sumo Supremo Santuario Arcángel Samuel Ambeor, la Catedral del Alma, Lumen de Lumine, Lakshmi Daimon, la Fortaleza Jehová, la Basílica Pentagonal, Divino Daimon, Cristo Lucifer, Cristo Satanás de Dios, la Iglesia Pública del Padre Dios Único Universal. Está la sede al servicio de la conciencia de la humanidad, obviamente. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, tantra, suprasexualidad, sin el derrame del enseminis, las meditaciones de muerte budista o del ego, de posilge, las obras positivas por las demás personas, usted puede sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está. Ya sembrados, opciones, puede federarlos o confederarlos. La sede internacional de la Misión Solar Instruccional Práctica de la Resurrección. Otra opción, puede federarlos o confederarlos a otra sede gnóstica internacional existente en el planeta, de las demás guiaturas dirigidas por patriarcas, ya varones, ya mujeres, de los discípulos directos de Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon Jesucristo. A su vez, obviamente, otra opción puede representarlos directamente desde su conciencia
emergiendo como un nuevo misionero su patriarca, secretario, secretaria, abad, si está en sus misterios menores, o si está en los mayores, sale como un nuevo misionero, patriarca, secretario, secretaria, igual vicario, abad mundial. Si usted es representante, miembro activo o directivo de las sedes de la resurrección, es maestro, maestra, vicario, instructor, etcétera, o congregado, libremente puede asistir a la Gnosis Universal. ¿Dónde está ella? En las demás religiones del planeta. Puede asistir al Tao, al Zen, a religiones rosacrucistas o a su vez teosofianas. Puede ir usted a la Gnosis, al saber conocer o inteligencia de la católica ortodoxa o la Gnosis de la católica romana, testigos de Jehová, maones, mormones, etc. Libremente. Y seguir participando, obviamente, y oficiando y representando en la sede de la resurrección, en la Gnosis Religaris Samariana, instituciones gnósticas. Puede asistir al partido político que quiera, orden de ciencia, arte, filosofía que anhele, normal. A su vez puede fundar otras religiones, representarlas particularmente y seguir representando las sedes gnósticas samarianas. Está trabajando para la misma energía, la misma fuerza, el mismo patrón que es Dios y buscando el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Se anhela también, obviamente, es vicario, misionero, maestro, etc. Y está en la misión solar instruccional de la resurrección, tiene cargos de ungido, sacerdote, misionero, Isis, etc. Puede usted normalmente asistir a otras sedes gnósticas de los demás compañeros, hermanos, discípulos, discípulas de Samuel Ambeor, Laxmi de Mon Jesucristo, que tienen primera, segunda, terceras cámaras. Asista, pase los cursos, pase las cámaras, gánese allí también, si quiere, grados de ungidos, sacerdotes, misioneros, etcétera. O si no, ganes esos grados en otras religiones del planeta y normalmente siga oficiando en los altares de la resurrección y como miembros activos de primera, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. A su vez, libremente puede integrarse a la gnosis académica cultural si es que quiere, con órdenes de ufología, antropología, ecología, o sea, el mover gnóstico cristiano universal, AGK, JICUM y más. O si anhela, la gnosis arte. O si anhela, puede integrarse a la gnosis poliética en esta o en otras sedes. Libre es usted, compañero o compañera. Bien, acordémonos que estamos festejando en esta Semana Santa no únicamente al Maestro Jesús el Cristo, que obvio que es el más exaltado de todos ellos, quien pasó la crucifixión, hizo un proceso de inmolar su cuerpo físico para poder canjear karmas y karmas duros, por un lado de discípulos y discípulas y también de la humanidad, levantar esos karmas planetarios de hace más de 2000 años. Y a su vez poder entregarnos el libro, su libro, que lo dictó, lo dio a sus discípulos después de la resurrección, el Pistis Sophia, con el capítulo 141-142 del perdón de pecados, karmas, karmas duros, karmas sayas, perdón de pecados de fornicadera, de adulterio y más, pecados contra la vida. A su vez ese ritual es muy importante y lo da Jesucristo para practicarlo. Por ende, lógicamente, en las segundas cámaras de la misión solar instruccional mundial de la resurrección, ese ritual se lo hace el original de Jesucristo los días 27 de cada mes en élites de segundas y más cámaras. Obvio, para eso se crucificó Jesucristo, logró procesos de resurrección y hay que hacer el ritual original en aquellas cámaras. El otro ritual que lo da Samael Aun Weor, que lo aprendió de su venerable maestro Huiracocha, maestro gnóstico Rosacruz, y que estaba antes ubicado en la segunda cámara, ese sale para dárselo públicamente para la humanidad en general, como nos orienta el maestro Samael Aun Weor, que hay que dar la misa gnóstica públicamente para la humanidad. Así nos instruyen los dioses resurrectos, un Samael Aun Weor, Laxmi de Mon Jesucristo, en la misión instruccional de la resurrección, y nos llegan ya telepáticamente, ya intuitivamente y astralmente, y simplemente se comparte estas enseñanzas con la humanidad para así hacer ese ritual tan especial y beneficiarnos
de aquel gran sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. A su vez, el Maestro, al pasar el Vía Crucis, se echó su buen karma por haber permitido que maten su cuerpo, el cuerpo de un Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque antes ya hizo transacciones con la ley divina para darnos todo lo que nos ha dado. Y obviamente inmoló su cuerpo físico, pero igual se ganó grados de karma. Pero por otro lado se ganó archis dharmas y en medio de ello, lógicamente, canjeó esos otros karmas, cierto es. A su vez, acordémonos que Jesucristo es un Cristo Satanás de Dios. Existe un satanismo anticrístico del ángel Dios caído Satané, o Satán, que llegó de la constelación de Orión y saca una casta de satanes anticrísticos. Pero a su vez también existe un satanismo crístico de Dios. Por ejemplo, él hizo un acto de ello en la última cena, donde aparte del pan y el vino, bueno, por un lado ahí ya en el vino está incentivando a tomar trago, mejor era unas gotas de vino o un néctar de uvas frescas, pero lo decidió así. A su vez hay que pintar reales cuadros también de la última cena, donde él, cuenta Samuel Ambeor en su libro El matrimonio perfecto y más, puso sangre de él en esa copa, pondría unas gotas, también los 12 pusieron sangre de ellos, carne, partículas de carne, y comieron y bebieron aquello también. Eso es un acto satánico de Dios. Obviamente que lo realizó el Maestro para pactarse con sus discípulos y estar después de resurrecto, tanto físicamente como astralmente. Por otro lado, Jesús el Cristo es un mismo Cristo Lucifer de Dios, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, que se volvió un demoniazo. Ese es otro caso y sacó casta de luciferes anticrísticos. En este caso, Jesucristo es un Cristo Lucifer de Dios porque es un portador de la luz, ya que Lucifer representa luz y fuego, y Él nos trae la luz de la divina gnosis, que lo da claramente en su libro El Pistis Sophia y más. Revisar los evangelios de Nag Hammadi que ya se han descubierto, y a su vez comprender que los 4 evangelios fueron escritos 3 siglos después de sus procesos de resurrección por ciertas élites religiosas, seguidoras del cristianismo, y de acuerdo a la conveniencia del antiguo imperio romano. Allí entró Constantino en medio de todo ello y orientó que se escriba esos 4 evangelios, donde hay parte de la información del Maestro Jesús, pero no toda. A su vez, en cuanto a los libros hebreos, pues Constantino mismo ordena que de los millares de libros existentes en el entonces se recopile únicamente los 66 y los sacan como Biblia. Bueno, hasta ahí se ganó Dharma, pero por otro lado, otro emperador, Teodosio, por ejemplo, mandó a matar, cuentan las historias, aquel que estudiaba otros libros, o sea, ya se fue en dogma y cometió terribles crímenes, echó terribles karmas duros. Comenzaron a destruir el resto de millares de libros existentes en el entonces. Entonces ahora, ¿cuál es tu Biblia como cristiano, cristiana, evangélico, por ejemplo? Acuérdense que Biblia viene del vocablo libros. Entonces su Biblia obviamente ya no es solo 66 libros o 73, es mucho más, estúdiala. Por ello también en las órdenes, por ejemplo, de Yehoms y Yod-Heh-Oh, en la orden de Yod-Heh-Oh tienes una Biblia diseñada a la conveniencia de ti, conciencia de la humanidad, donde está el libro del Mormón, los 66 libros hebreos con el nombre de Jehová o Jehová. Tienes también allí los documentos de Nag Hammadi, los más de 900 de Qumran encontrados, el libro tibetano de los muertos, libro egipcio de los muertos, Bhagavad Gita, el Corán, a su vez los 4 Rigvedas, Dhammapada, el libro La tabla de Esmeralda de Hermes Trismegistro, entre más, ya que Jesucristo viajó por todos aquellos lugares de la India, Tíbet, Lasha, Grecia, obviamente Egipto y más, y aprendió la gnosis de los dioses diosas, y también en síntesis da su gnosis, la gnosis jesucristiana. Y aquí en la gnosis samariana obviamente estudiamos todo ello, hermanos y hermanas. Si hay preguntas sobre este tema, adelante. Y también vamos a hacer un mantra. Online pueden enviar también sus preguntas, obviamente.
Un mantra universal vamos a hacer. Nos desarrolla la intuición y es una manera de orar también, queridos hermanos y hermanas. En esta Semana Santa os compartimos la convivencia pública también de la resurrección y estaremos reunidos también el día Shedran o Jueves Santo. A nivel público tendremos una actividad muy especial en horas AM. Y a su vez tendremos otra reunión el día Shenul o lunes o domingo común de gloria. Entonces allí estaremos festejando. Hay otras actividades también de convivencia con segundas, terceras cámaras los otros días, obviamente. Bien, queridos hermanos y hermanas, acordemos que a nivel mundial en las sedes gnósticas samarianas hay convivencias en templos, monasterios, pero en los casos de ahora por las situaciones de salud de la humanidad que se está viviendo, entonces se las hará obviamente online, pero igual se las hará. Atentamente, la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana Rosacruz de Cúmenes de la Resurrección, el Monasterio Sumo Supremo Santuario Arcángel Samuel Ambeo, la Catedral del Alma Lumen de Lumina Laxmi de Moncherusher, el Monasterio Laxmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Cuarto Planeta, Suichertav, maestro e instructor. Paz inverencial, hermanos y hermanas.